El anime de Mahouka Kouko, aunque es muy interesante, de eso nadie lo va a negar, suele tener una fuerte falencia a la hora de adaptar sus volúmenes de la novela ligera. Suele cortar escenas muy importantes, pues definen la personalidad y las características de sus personajes. Un ejemplo es la toma que estoy a punto de leerte, ocurrida justo antes de que Tatsuya recibiera aquellos chocolates hechos por Mayumi, compuestos por 95% cacao y mucho polvo de café. La escena reza: esta vez, Miyuki dejó escapar un suspiro en medio del cuerpo desnudo de Lina, que estaba saliendo debajo de su uniforme. Lina, tu figura es hermosa, estoy envidiosa. No había rastro de timidez al hablar. Miyuki también estaba vestida con su ropa interior. ¡Uy, santo cielo, menudas tijeras! Mientras ella hablaba, Lina, con sus manos sobre sus caderas en una pose imponente, miró fijamente todo el cuerpo semidesnudo de Miyuki y se puso en el rostro de Miyuki. Después de todo, las caderas y la parte inferior son de proporciones exactas y muy sexys. No eres delgada, pero tienes una buena figura, Lina. Miyuki se acercó con la mano derecha y acarició la parte más estrecha de la cintura de Lina. Estaba completamente sin lujuria. Desde cierto punto de vista, era un toque inocente. A pesar de que Lina supo que el contacto no fue acompañado de ninguna lujuria lesbiana, era difícil para ella conservar el dominio de sí misma. El sonido de alguien de tragar su saliva se oía de aquí y de allá en el vestuario. La escena probablemente amenazaba la paz en la mente de la gente, incluso si solo estaban mirándolas a ellas. Por supuesto, Lina estaba demasiado ocupada para preocuparse de los espectadores. Mientras ella hablaba, Lina alargó su mano. Sin embargo, ella vaciló justo antes de que ella le tocara la piel desnuda de Miyuki y retiró la mano. En realidad, no hay ningún punto en el que está demasiado delgada. Tu cuerpo es muy femenino, que me hace estar celosa. Miyuki envió una pequeña sonrisa diabólica hacia Lina, que no podía admitir que se quedó mirando, y se puso roja y sacó la mano de la cadera de Lina. Justo en ese momento, un fuerte estruendo sonó detrás de Miyuki. Y lo que pasaría ahí, o más bien el contexto en donde se está desarrollando esta escena y lo que pasaría después, te lo dejo a tu interpretación. ¿Por qué? Porque soy muy malo y no quiero contarte exactamente por qué estaban tocándose el cuerpo semidesnudas. Bueno, esta es una de las muchas curiosidades que el anime decidió olvidar, pero que aún están vivas dentro de la novela. Así que no te preocupes, mi querido suscriptor, pues en esta oportunidad el señor Mikael vino única y exclusivamente a contarte sobre las grandes diferencias que podemos encontrar tanto en el libro como en el anime. Así que relájate, ponte cómodo y prepárate, porque te garantizo que la novela de Mahouka Kouko es muy difícil de entender, maldita sea. Si no tienes estudios básicos en biología, química, español, filosofía, física y muchas ciencias naturales, no la vas a entender. Pero yo hice ese trabajo por ti, así que empecemos con número 1. Muy bien, situémonos en la escena en donde Lina estaba hablando con su coronel. Esta fue bastante resumida en su novela, pues no se explicó el contexto ni cómo es que ella llegó a la base central de los militares. Tenía que rendir un informe referente a el parásito que se había infiltrado en sus filas, la que era su compañera. Entonces, fue enviada a rendir cuentas al cuartel general. Allí, se encontró con muchos oficiales de cargo superior, los cuales ésta les tenía bastante desprecio. El motivo es simple: cada uno de los peces gordos que estaba enfrente de ella evidentemente jamás había estado en el campo de batalla ni había sentido riesgo verdadero. Esto los había convertido en personas bastante arrogantes y poco empáticas, sinceramente del tipo de gente que Lina Bass odia. Cuando ella fue a dar su informe de rendición de cuentas, estos empezaron a atacarla y a criticarla con sus palabras. Los motivos de su sevicia pudieron haber sido varios, pero los que ella fue capaz de detectar estaban en el hecho de que ella era una mujer y también obtener el título de El Sirius a su tierna edad de 16 años. Entonces le empezaron a renegar absolutamente todas sus falencias: irresponsabilidad, inmadurez, que inspira poca confianza. Lentamente Lina empezaba a molestarse, pero la gota que derramó el vaso fue por parte de uno de los coroneles que estaba dentro de la sala. Al verla, le ordena
inmediatamente hacer un chequeo de cuerpo completo, pues al estar en contacto frecuente con estos mal llamados vampiros, posiblemente pudo haberse contagiado con el mismo parásito. Así que al revisar su cuerpo deberían buscar marcas de heridas, colmillos o algo por el estilo en donde él pudo haberse introducido. Lo que más molestó a Lina de esta frase es la palabra inmediatamente y el hecho de que ellos pensaran que este parásito se transmitía como si fuera un vampiro, es decir, chupando la sangre. Ella había enviado cientos de informes detallados al cuartel general, pero si estos aún tenían esa suposición, significaba que no habían leído absolutamente nada de lo que ella informaba, como si sus palabras e investigaciones fueran irrelevantes. Y lo segundo, eso de inmediatamente, quería decir de que ya, en ese mismo instante, se quitara la ropa, se desnudara enfrente de ellos para mostrarles su cuerpo. Lentamente la ira del Sirius estaba empezando a acumularse y había explotado de no ser por la intervención de una mujer, la mayor que estamos viendo en escena, y había saludado a Lina, su jefe directa, la coronel. En un principio, los que estaban dentro de esta reunión no querían invitarla, pues sabían que al momento de acosar a Lina, esta se acercaría a defenderla, pero esto no evitó que ella se enterara de lo que estaba pasando. Así que, al informarse, fue directo a la reunión, y de ahí en adelante pasarían los diálogos que estamos viendo en el anime. Efectivamente, Lina fue asignada a una misión en donde sus capacidades no eran correlacionadas y estaría destinada al fracaso porque simplemente no era su campo de trabajo. Por eso, pidió que se eximiera de la responsabilidad de fallar en la misión de vigilancia ante Tatsuya, pero no la salvó del hecho de que ella haya perdido ante estudiantes de preparatoria. Y de ahí en adelante se transcurriría como el anime lo mostró. Número 2. Y aquí es cuando empieza lo engorroso. ¿Recuerdas la escena en donde Tatsuya estaba entrenando en el templo para tratar de desarrollar una técnica para destruir el cuerpo de los parásitos que se encontraban en el mundo de la información? Pues bueno, a ver, ¿cómo empezamos esto? La magia, la que se manifiesta en el mundo físico, requiere varios conceptos para que funcione, entre ellos dirección, longitud, distancia, entre otras, que se pueden obtener con el mero hecho de verlos. Sin embargo, cuando una cosa o cuando una especie habita en el mundo del Eidos, esto ya no funciona, pues en las ideas no existen direcciones, sentidos o formas, solamente son datos, y por lo tal, lanzar gran demolición, es decir, su habilidad con la que dispersa todos los tipos de magias, es algo prácticamente imposible. Por eso se fue directamente para entrenar con Kokonoe para tratar de utilizar el gran demolition en el mundo de la información, y así, con paquetes de pisones, destruir bases de datos. Y visto desde el punto teórico de este universo, eso es básicamente imposible. Aún así, nuestro gran Onisama, con sus capacidades astronómicas y sobrehumanas, estaba logrando desarrollar una técnica, aunque lleva más o menos 3 días entrenando en el intento. Número 3. Lo que Miyuki le propuso de utilizar el programa de grande demolición mientras desarrolla un nuevo hechizo para atacar cuerpos inexistentes solo habitables en el Eidos es básicamente imposible. Según la novela, esto realmente era poco viable debido a que Gran Demolición destruye hechizos, entonces utilizar una habilidad que destruye hechizos en un hechizo es algo casi bastante inaplicable. Es como pedirle a Asta de Black Clover que empiece a lanzar fuego por la boca y rayos por los dedos. Cuando Tatsuya escuchó la sugerencia de su hermana, si hubiera sido cualquier persona le hubiera dicho esto es imposible, o que acaso quieres que muera de cansancio físico o agotamiento mental, pero al ver que era su hermana simplemente tragó un poco de ese orgullo y esa especie de impotencia que nacía en su corazón y dijo, está bien hermanita, lo voy a intentar. No quería mostrarle ese aspecto tan patético de su personalidad ante la persona que quería. Número 4. Esa mañana, cuando Lina se despertó y vio el noticiero, la asaltó un fuerte dolor de cabeza, una migraña sin precedentes. Este era el motivo de un estrés tremendo. Primero que todo, la habían obligado a rendir un informe y fue atacada verbalmente por sus superiores. Después, se enteró de que la información se había filtrado, para después, esa misma mañana, recibir una llamada por parte de sus superiores, siguiéndole y entregándole más y más lata, a punto en el que su nivel de estrés estaba por los cielos. No quería saber nada más, y para colmo, se encontró a los hermanos Shiva. Para este aspecto su mente ya estaba bastante agotada y agitada. Es por eso que en la escena podemos verla con bastante mal humor, como si estuviera enojada con todo el mundo. Número 5. Esta es información que ocurrió detrás de bambalinas. ¿Se acuerdan por allá en la primera temporada que Corea del Norte, o creo que era Corea del Sur, había atacado a Japón? Pues resulta, y parece ser que Estados Unidos estaba involucrada en el ataque. No es que fueran aliados ni conspiraran a favor para tratar de destruir a Japón, pero
Ellos como que no ayudaron mucho al momento de enterarse de esa invasión directa hacia Yokohama. Los motivos son estos. Estados Unidos y Japón son aliados. Compiten directamente en la carrera mágica y si alguno tiene problemas, el otro tiene la obligación de ir directamente a ayudarle. Es como las relaciones políticas. El problema radica en que, al ser competidores, si uno le va mal o tiene falencias mágicas, el otro cosecha los beneficios, empieza a obtener ganancias, la gente empieza a recurrir más al otro bando. Entonces, al enterarse que uno de sus enemigos, Corea del Sur, iba a atacar a Japón, ellos simplemente decidieron no intervenir, o por lo menos intervenir de una forma lenta. Para cuando escucharon que los coreanos estaban desplegando sus ejércitos, ellos trataron de retrasar lo máximo posible para no enviar ayuda ni apoyo. Número 6. Bueno, aquí sí tendrán que disculparme por no dar una información 100% fiable. Es que, sinceramente, diciéndoles la verdad, yo no me leí el volumen 5 de Mahouka Koukou. Esta es una historia curiosa. El anime abarcó el volumen 1, 2, 3, 4, 6 y 7, olvidándose el 5, cuando toda la pandilla se va a la playa a disfrutar sus vacaciones. Ahora bien, teniendo en cuenta eso, aparentemente en ese volumen Honoka se había confesado a Tatsuya, pero este la rechazó. Aún así, le permitió seguir estando a su lado, y desde entonces ella se convertiría en una persona muy pegajosa a él. No sé qué diantres pasó en ese volumen, ni tampoco cómo es que Miyuki no siente celos, o por lo menos no se enoja con ella cada vez que se encuentra cerca de Tatsuya. Para más respuestas, leer el volumen 5. Pero bueno, ¿a dónde es que quiero llegar con todo esto? Pues sencillamente, en la escena en donde Lina había terminado las clases y se encontró con los hermanos Shiba, empezó a hablar acerca de las costumbres japonesas de regalarle chocolates a los hombres. Antes de eso, nos tenemos que retomar unas cuantas escenas según la novela. En el consejo estudiantil, Honoka se encontraba bastante alterada, como si no estuviera en sus plenas funciones, en sus 100%, por así decirlo. Sus compañeras estaban bastante preocupantes porque parecía que se estaba sobreexigiendo y le dijeron que tenía que calmarse, si quieren podía tomarse el resto del día, pero ella se estaba negando rotundamente, iba a cumplir sus funciones hasta el final. Al principio pensaron de que era evidentemente un sentido de responsabilidad poderoso que le seguía o la obligaba a seguir adelante, pero los que sí sabían la verdad sabían que ella realmente estaba nerviosa por el día de mañana con su nuevo plan de formar chocolates y entregárselo a Tatsuya. Una vez rechazada, iba a volver a hablar a los brazos de la persona quien la había mandado a la friendzone. Obviamente cualquiera se iba a alterar. Lina pudo deducirlo, pero necesitaba una confirmación directa por parte del involucrado. Número 7. Muy bien, si habláramos de escenas que no explicaran absolutamente nada de lo que significaban, esta estaría en el primer lugar. El momento en el que Tatsuya le entrega esos accesorios para el cabello. Pues bien, ¿por dónde empiezo? Esas esferas son bolas de cristal puro. Por lo general, los magos suelen amplificar sus poderes con estos objetos. Bueno, amplificar puede que sea un poco extraña la palabra, después llegan los verdaderos conocedores de Mahouka Koukou y me empiezan a partir el culo con sus comentarios. Sería más bien como mejora la conducción o el manejo mágico dentro de su cuerpo. En fin, ese objeto tenía funciones prácticas que podían ser utilizadas en su día a día como mago. Por otro lado, Tatsuya cuando se lo entregó sintió un profundo sentimiento de autoodio y desprecio a sí mismo, pues él, en volúmenes anteriores había afirmado que no sentía que sus sentimientos estaban sellados por la magia de regeneración. Por ello, él no era capaz de tener empatía, no era posible comprender los sentimientos y las emociones humanas para su mente y para su corazón, ya que él no las tenía. Por eso estaba preocupado con este regalo de San Valentín. Podía entregarle o devolverle un regalo, pero jamás podría corresponderle o darle sentimientos a cambio. Es decir, no lo haría feliz ni tendría gratitud por ese gesto. Y, al no entender la empatía y las emociones de las demás mujeres, tuvo que pedirle a su hermana que fuera y lo acompañara a escoger un regalo para Honoka. Efectivamente, quien se encargó de obtenerlo y dárselo a Tatsuya para que lo entregara el día de mañana fue su misma hermana, modo tóxica on. Al ver que Honoka por ese regalo empezó a estallar de felicidad a punto que incluso estaba llorando, el autodesprecio que tenía por sí mismo se hacía más grande, pues le pareció bastante horrible que todo estuviera saliendo de acuerdo al plan, de que él pudiera manipular las emociones de Honoka de esa forma. Y por último, referente a esta escena, Tatsuya estaba vigilando a sus alrededores para que no haya nadie oculto espiando su conversación, pero no llegó a tal extremo de utilizar su habilidad de detección en área para saber quiénes eran los que estaban alrededor, pero según palabras que estaban escritas en el texto, debió hacerlo, porque como viste,
En el edificio de al lado estaba la máquina que fue poseída por el parásito. Cuando Honoka resonó sus poderes, sus sentimientos, sus ondas de visiones fueron hacia la muñeca y así le otorgaron personalidad. Número 8. Esta curiosidad debió haber ocurrido al principio del capítulo, pero quería esperar hasta que Erika apareciera en pantalla. Cuando en el capítulo final lograron vencer al parásito, Erika se lanzó directamente a atacar a Lina, pues ella consideraba de que ésta estaba trabajando con el parásito, y quien la detuvo inmediatamente fue Tatsuya. Desde entonces, ella permaneció enojada con él, porque no le permitió ajusticiar a la persona que ella consideraba como su enemiga, y para el colmo, ni siquiera le dio la más mínima explicación de por qué la dejó ir ni por qué la liberó, simplemente la defendió sin más. Esto le pareció tan molesto que estuvieron peleados durante un par de días. Sin embargo, ella entendió que estaba hablando con Shiba Tatsuya, un sujeto que nunca hace las cosas porque sí. Seguramente tenía un motivo, un trasfondo de lado. Él quería tratarle de transmitir el mensaje de que Lina no era el enemigo y ella, por sus afanes o sus caprichos infantiles, simplemente estaba adelantando conclusiones, hasta que finalmente decidió disculparlo. Y así, para cuando llegaría a esta escena, los dos deberían encontrarse en términos normales, como si nada hubiera pasado. Número 9. Hablemos un poco del día en el que Tatsuya sintió por primera vez el verdadero terror viendo un par de chocolates. Pues bueno, la escena es como la apareció en el anime, solamente que hay una diferencia muy grande. Es como en el anime, pero hay una diferencia muy grande. Decídete, viejo. Bueno, cuando él encontró a Hattori casi muriendo, por un momento pensó que era veneno, pero después, con su olfato y con analizar todas las pistas en el entorno, se dio cuenta que era producto de los chocolates de la presidenta. En un principio iba a hablar con ella, pero después fue asaltada por el grupo de chicas que le entregaron todos esos chocolates por parte de las mujeres que participaron en la competición de las 9 preparatorias. El asunto fue que él recibió todos los chocolates de todas esas chicas justo delante de Mayumi, y para cuando vio que había un regalo para él, se le agotaron todas las excusas fácticas o posibles para poder rechazarlo. Podía salirse por la tangente diciendo que no le gustaban los dulces y que por eso iba a declinar, pero como ya había aceptado una montaña de caramelos, le era imposible rechazarla para esta oportunidad. Hattori, casi en su lecho de muerte, mira a Tatsuya y le suplica por agua. Él se dirige inmediatamente a buscarla. Tenía varias opciones, pero la más cercana era aquel enfriador de agua. Le entregó un vaso y él lo bebió de golpe, y así pasaron 90 segundos antes de que se recuperara. Tal era ese chocolate que básicamente había noqueado a un hombre. Finalmente, después de tomar un poco de conciencia y por empatía al muchacho, simplemente se levanta y abandona el lugar. No mencionó absolutamente nada del por qué estaba inconsciente. Y por último aspecto sobre esta escena, cuando Tatsuya recibió los chocolates y se dio cuenta que ya no podía declinarlos, simplemente quiso sacar el tema de los vampiros con Mayumi para abandonar la cafetería. Más que hablar con ella, quería proteger su orgullo, no quería que los demás vieran como el Onisama, la persona más poderosa de la preparatoria, era noqueado por un par de chocolates. Quería mantener ese orgullo por su parte, no ser deshonrado delante de todos los demás estudiantes. Número 10. Sobre la relación entre Lina y Tatsuya. Pues bueno, esta es un poco más difícil de explicar, incluso para los mismos personajes es difícil de definir, pues pasaba de ser amistosa a hostil. Ya se habían tratado de quitarse las vidas los unos a los otros en capítulos anteriores, y ahora estaban hablando tan familiarmente. Bueno, el motivo es que Tatsuya realmente no albergaba ningún motivo de resentimiento ante Lina, es más, tenía empatía por la niña, sabía de que ella era una de las armas principales de Estados Unidos, condenada a hacer eso por tener un gran poder de nacimiento. La entendía muy bien porque él era lo mismo, los dos son iguales, objetos que los estados y las naciones simplemente consideran como armas, y en el momento en el que se nieguen a acatar sus órdenes, simplemente serán eliminados. Entonces, él no podía odiarla porque básicamente eran lo mismo. Tenía bastante aprecio en ese aspecto. Número 11. Tatsuya se dio cuenta que lo estaban vigilando, pero simplemente decidió callarlo porque si mencionaba que alguno de sus dos espectadores estaban siendo vigilados, Lina lo informaría y por ello cambiarían su método. Por eso él prefería fingir ignorancia, como si no se hubiera dado cuenta, para así ser consciente constantemente de todos los movimientos que haría su enemigo. Número 12 y último. Esta escena cuando Tatsuya abraza a su hermana Miyuki, a Lina le dolió.
Justo en el momento ella quería regalarle los dulces a su querido colega de armas, o como sea como ella piense de él. Sin embargo, al verla abrazar a su hermana, su mano se congeló en su bolsillo. Ya no fue capaz de pronunciar una palabra ni entregarle el regalo que estaba dispuesta a ofrecer. Dicho lo anterior, entonces simplemente tomó su ruta para ir a casa y se fue. Y bueno, señores, esos fueron los datos más relevantes e importantes de Mahou Kakou no Retosei. Y créeme, hay muchos más, bastantes. El problema es que son tantos que ya los olvidé. Solo te estoy diciendo los que recuerdo, santo cielo. Si te gustó el video, por favor dale like, me gusta y comparte. Recuerda que este fue el señor Mikael y nos vemos mañana. Adiós.